Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos una entrevista con Joseph Abreu, quien es el coordinador general de Participación Ciudadana, una entidad que fiscaliza, que está siempre pendiente de las actuaciones de los gobiernos y de cosas que tienen que ver con la sociedad en general. Así que con él hablaremos sobre temas sumamente importantes. Pero antes saludarle, ¿cómo está usted? Bienvenido a Verdades al Aire. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Adolfo. Y estamos aquí dispuestos a responder todas las inquietudes y a presentar otras. Muy bien, gracias. Joseph, quisiera comenzar preguntándole cómo ven ustedes, cómo evalúan la forma en que el gobierno está respondiendo a las secuelas de Fiona. Vemos una movilización importante de recursos y de instituciones y lo que se dispone en el decreto y el mismo presidente haciendo presencia. Vemos que hay una disposición que la ciudadanía está valorando. A nosotros lo que nos preocupó mucho fueron las acciones previas a la pandemia, donde según los comentarios que recibimos de los observadores que nosotros tenemos en las diferentes regiones, no hubo una presencia de instituciones del gobierno que pudieran canalizar las necesidades de la población al momento previo y al momento de la pandemia. No había dónde acudir o a quién llamar y obviamente pareciera pero que todo el país conocía lo que dice el COE, lo que dice el Centro claro, Nacional. ¿Por qué tenía que estar previo ahí? De información, bueno, porque hay personas que deben ser movilizadas porque ya están en zona vulnerable, que se sabe que va a pasar una tormenta y tienen que ir a centros donde debe estar actualizado. En todos esos lugares, estuvieron los ayuntamientos. Según las informaciones que tenemos de diferentes sectores de Higüey y el Ceibo, parece que no fue así. Eso es según lo que le informan, pero según ustedes no están para llevarse de un simple informe. Bueno, es lo que nos informan las personas que tenemos en el territorio vinculadas a la institución. Ok, mire, el gobierno pretende declarar zona de emergencia, la zona de desastre. Eso implica que cuando se declara de emergencia se pueden comprar y utilizar algunos recursos del Estado de manera rápida, lo cual no implica que sea fuera de las normas correctas. ¿Ustedes están de acuerdo con que se pueda declarar para que el gobierno pueda agilizar lo que tiene que hacer? Se puede declarar y se declaró. Ya se emitió un decreto que declaraba los procesos de emergencia de compras y contrataciones que, como usted bien indica, van destinados a flexibilizar los plazos y los procesos en la contratación de bienes y servicios necesarios para atender las necesidades de las poblaciones afectadas. Y eso es correctísimo y es razonable en el marco de lo que dispone la misma ley de compras y contrataciones. Y en términos de transparencia, ¿cómo ustedes ven ese paso tomado? No, el procedimiento para los casos de excepción lo dispone el reglamento de la ley de compras y contrataciones y que luego de concluido estos procesos, que deben siempre, aunque los plazos sean más flexibles, deben guardar los pasos de la ley de compras y contrataciones, el pliego de condiciones, la verificación de los proveedores que estén registrados, debidamente registrados y formalizados, que no estén dentro de las condiciones de prohibición a ser proveedores del Estado. Todo eso se verifica y obviamente tienen que guardar los principios de la ley de compras y contrataciones, como es el caso de la publicidad. Esto debe ser publicado en medios de nacionales, aunque por un plazo menor al que se estipula en un procedimiento ordinario. Y igualmente deben mantener los principios de transparencia. Y la misma ley dispone para estos casos, y también lo establece el decreto emitido por el Poder Ejecutivo, de que debe rendirse un informe concluido el proceso, no más tardar de 15 días, transparentando todo cuáles fueron los procedimientos que se aplicaron en el marco de ese decreto o de ese procedimiento de excepción. O sea, del 1 al 10, ¿qué valor ustedes le dan a la transparencia, a la forma en que el gobierno está manejando? Yo le daría un 7 porque a veces no es muy celera, la información no se actualiza con tanta regularidad. Entonces a veces tenemos instituciones que tienen varios meses de atraso en materia de publicación de información en sentido general. ¿Y en la lucha contra la corrupción, qué puntuación le dan? La lucha contra la corrupción que la dirige el Ministerio Público, nosotros... No, me refiero desde el gobierno, cómo se está... La prevención. La prevención y la no corrupción, o la sí corrupción, a decir de ustedes que... Hay muchos retos y muchas oportunidades. Tenemos que entender que en el 2020 no votamos por adherirnos a Suiza ni a Suecia, sino que tenemos un partido
que es parte de la estructura ordinaria y de la estructura tradicional de los partidos políticos, y obviamente habrá casos y habrá personas que tienen compromiso que lo intentarán. Lo que sí vemos es ahora, de cara al que dirige el Poder Ejecutivo, un compromiso o acciones comprometidas con la transparencia. Pero eso no implica que no habrá casos importantes, y nosotros nos mantenemos vigilantes por eso. Y desde el Ministerio Público, porque ha habido un bombardeo más mediático que otra cosa en torno a las improntas que está realizando el Ministerio Público, un tanto pretendiendo descalificar. Sí, eso nos llamó mucho a preocupación, primeramente porque nosotros hemos apoyado constantemente esta designación o esta gestión del Ministerio Público dirigida por la magistrada Miriam Germán y por Jenny Berenice como procuradora, como directora de persecución, y el magistrado Wilson Camacho. Y efectivamente nosotros les hemos apoyado constantemente esta gestión y hemos valorado las acciones que ellos han instrumentado, los casos que ellos han presentado, como es el caso de Antipulpo, el caso de Medusa, o el caso Coral 5G. O sea, nosotros hemos valorado esta instrumentación de los expedientes porque se ha visto más con mayor nivel de fortaleza respecto a cómo se estructuraban estos expedientes antes, y hemos depositado la confianza en que estos no tendrán la suerte. Usted dice que mayor fortaleza en la estructuración de los expedientes. Correcto. ¿De dónde le sale a usted ese criterio? Bueno, nosotros analizamos, por ejemplo, en el caso de Antipulpo, que fue un expediente de más de 3,000 y pico de páginas, donde se pueden ver la cantidad de pruebas aportadas. Nosotros hicimos un resumen para llevarlo a 63 páginas. ¿Y a usted le parece que esas pruebas son contundentes? Nos parece que son pruebas suficientes para lograr los objetivos. También hay que entender que aquí no tenemos acumulación de condena todavía. Por lo tanto, por más pruebas que se presenten sobre un caso, probablemente no todas vayan a ser utilizadas finalmente. Y de alguna forma eso implica que a partir de lo que usted dice, ustedes esperan condenas. Esperamos condenas de los casos que se estructuraron o que se instrumentaron durante esta gestión actual de la Procuraduría. ¿Usted cree que están bien estructurados como para que haya condena? Están bien estructurados para que haya condena, aunque nos preocupa, porque sabemos que el sistema de justicia depende de muchos factores, y uno de esos factores es la justicia misma, el Poder Judicial y los tribunales, y sabemos que todavía hay retos importantes en materia de judicial, y por eso hicimos un comunicado llamando a que los jueces... ¿Qué específicamente les preocupa? Y ese reto en materia judicial, ¿a qué usted se refiere? Que nos preocupa que haya jueces, porque lo vimos en los casos, aunque fueron instrumentados en una gestión cuyo procurador hoy está siendo judicializado justamente por no hacer su trabajo o por actuar deliberadamente en beneficio de proteger estructura corrupta. Hemos visto que los jueces son muy complacientes, muy llevaderos a facilitar o a flexibilizar o a apoyar o a orientar su decisión a la parte en contra de la acusación que presenta el Ministerio Público. Y eso nos preocupa. ¿Los jueces? ¿Cuáles jueces específicos? Los jueces del poder. No, porque usted lo está involucrando a todo. ¿En qué caso específico? No, porque nosotros no tenemos una acusación directa. Simplemente nos preocupa el torno que ha llevado, el curso completo que han llevado los diferentes casos y esa orientación. Pero la decisión de un juez, perdóneme, está orientada y está indefectiblemente ligada a las pruebas que le lleve. O sea, si el Ministerio Público prepara un expediente deficiente, no podemos esperar que un juez sea el contundente, ¿o no? Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero siempre hay un margen donde el juez tiene una opción de deliberar, y si no, no hubiera jueces, si no, simplemente hubiera una computadora. Pero ese margen se lo da la ley. Se lo da la ley. En el marco de la ley, pero siempre hay un margen, siempre hay un margen. Por ponerle un ejemplo puntual. Sí. En este caso reciente que hubo con el ex almirante Comprex, hay una valoración que se hace de si la acción fue inmediatamente después. Ese concepto de inmediato lo valora el juez, si fue inmediato o no fue inmediato. Es un margen que tiene el juez ya como titular. Y así hay muchísimos elementos donde se le presenta una prueba a un juez y hay un margen donde el juez tiene que decidir. Y el juez puede orientarse en favor de la duda razonable o en favor de la calidad de la prueba aportada y reunir todos los elementos. Hay un margen. Y no lo han hecho los jueces. Hemos visto una orientación a favorecer en los últimos casos que se han jugado, que sabemos que fueron instrumentados con ciertas debilidades. Lo que no queremos es que en estos casos, que sí entendemos que están bien instrumentalizados, no vaya a ocurrir. Es una advertencia de que no vaya a ocurrir. O sea, una advertencia a los jueces.
Una advertencia no en el sentido de amenaza, sino una advertencia. Una advertencia en el sentido de que presten atención a que las cosas sean jugadas de manera objetiva. Y si resulta que lo que lleva el Ministerio Público no está conforme con lo que tiene que hacer un juez, que es el imparcial. Deberán sustentarlo debidamente en una motivación que hagan de la Que eso es lo que se hace siempre. Mire, hablando de eso, se venció el plazo para algunos fiscales, procuradores fiscales. Sin embargo, no existe, por lo menos la voluntad, de que se vaya a concurso para responder a los que corresponden. ¿Cuál es su valoración? ¿Usted cree que debe irse a concurso inmediatamente o debe dejarse ese concurso para después? Dado que hay gente que va a concurso que también está ahí, como por ejemplo Camacho. La posición de Camacho debió ser dada mediante concurso, pero se le puso ahí de forma interina. Tiene que ir a un concurso, pero quitarlo ahora significa que muchos de esos expedientes que él lleva a la tutela también se puedan caer. ¿Cuál es su valoración? ¿Qué usted cree que se puede hacer? Bueno, el sistema de justicia no puede depender de personas. Lo que debe es suscribirse a lo que dicta la ley del Ministerio Público. Si lo que manda es llamar a concurso, pues debe llamarse a concurso y deben obviamente elegirse perfiles adecuados que cumplan con los requisitos, que no estén comprometidos con intereses y eventualmente seguirán el trabajo de Camacho. Eso es nuestra posición. O sea que debemos ir a concurso. Debemos cumplir la ley, debemos establecer el procedimiento que dispone la ley. Muy bien. Mire, me gustaría su valoración. Ha habido en los últimos días algunos ruidos, escarceos en torno a la Cámara de Cuentas. Con Josep Abreu, quien es el coordinador general de Participación Ciudadana, quien ha dado su valoración, él entiende que los jueces tienen que jugar bien claro su papel en estos casos de corrupción. Yo entiendo que el juez es una parte imparcial cuyo fundamento viene dado en las pruebas que le lleva el Ministerio Público. Pero dice Josep que hay un espacio, un margen con el que se puede jugar. Donde la deliberación del juez influye, su capacidad, o sea, su juicio influye en un margen. Lo único que ahora se suscribe a un marco que dictan las pruebas, pero obviamente hay un margen donde el juez hace una valoración. O sea, que tú quieres decir que hay algo que existe todavía, que antes ya no existía, que es la íntima convicción. Porque el juez no puede hablar sobre lo que él suponga, sino sobre lo que el margen está estipulado en la ley. Claro, y en las pruebas que se le aportan. Exacto. Ahora, esa valoración, porque si no, no necesitáramos un juez, lo decidiera una computadora, tal vez con inteligencia artificial, y quitamos los jueces. Pero obviamente se necesita un juez porque hay una persona que tiene que hacer una valoración. Y esa valoración la hace en un sentido, en el marco de esa prueba, la puede hacer en un sentido u otro, porque hay cosas que se pueden... En el marco de las pruebas. En el marco de la prueba. O sea que lo que el juez diga, veredicte, está supeditado en las pruebas que se le lleven. Claro, claro. Entonces, lo que tenemos que abogar es porque las pruebas sean contundentes, más allá de cualquier duda razonable. De que lo que se le lleve al juez sea tan eficiente que el juez no tenga de otra que hacer lo que uno espera. Esa es la parte fundamental y por eso el Ministerio Público tiene una primacía, una principalía en los casos de corrupción y en la instrumentalización. ¿Está cumpliendo el Ministerio Público? ¿Usted cree que es contundente lo que está llevando? Yo creo que es contundente, aunque yo también creo que tiene sus limitaciones y que obviamente hay estructuras con las que ellos trabajan que necesariamente tienen años y fueron estructuradas, valga la redundancia, en gestiones anteriores. ¿Cómo así? Explíqueme. Bueno, hay fiscales que actualmente, como pertenece al gobierno, vencen el plazo, que fueron ahí llevados en un concurso denunciado y claramente amañado. Denunciado por esta dirección de persecución, que hicieron un media tour con abogados inclusive denunciando el concurso, y fueron electos bajo ese concurso amañado. Por lo tanto, se entiende que tienen un compromiso con las personas que lo llevaron ahí, a pesar de no tener tal vez la... O sea, que el Ministerio Público está minado, tiene enemigos dentro del propio... Todas las instituciones están minadas con personas que tienen compromiso con estructuras de corrupción de la pasada gestión. Y así lo vemos en la Cámara de Cuentas, lo vemos en la Procuraduría, inclusive en el mismo gobierno. Entrando a la Cámara de Cuentas, ¿por qué usted dice que está minada con personas de la pasada gestión la Cámara de Cuentas? Porque una cosa, minado tiene una connotación, ¿eh? Minado es gente para hacer daño. Porque si es en términos normales, un ciudadano puede estar ahí por encima de cualquier periodo de gestión. Bueno, ¿por qué está minada la Cámara? Hay denuncias de actuales magistrados de que ahí hay personas que están protegidas por carrera administrativa que responden a intereses de la pasada gestión. Entonces a eso nos referimos con que está minado. Y obviamente lo vemos en ese interés que muchas veces suscita y que si no es por la presión que hacen los
los Pero miembros ¿cómo del que Pleno. responde? Lo que yo quiero dejar claro es el término responde a la pasada gestión. Porque yo pude haber sido nombrado en la pasada gestión como profesional, técnico, ético, moral, con las expertices. Y no significa que respondo, sino que fui nombrado allí porque tengo las cualidades. Ok. Si yo tengo una auditoría y yo como profesional hago una valoración objetiva y te digo, mira, eso no puede salir así porque el plan de auditoría se definió con un alcance limitado y no recoge todas las incidencias. Eso hay que volverlo a hacer. No está pasando eso en Cámara de Cuentas. Eso pasa, sin embargo, hay personas que presionan para que eso se mantenga así. Cuando hay posibilidades dentro de lo que dispone la ley para eso hacerlo correctamente. Eso está pasando en Cámara de Cuentas. En Cámara de Cuentas. Y sobre estos ruidos, estos escarceos que hay, denuncias, incluso sometimiento, querella judicial, ¿cuál es su valoración? Sí, el contexto general que nosotros lo vimos, porque también lo vimos en la Procuraduría General, que hubo un ataque mediático con una intención de plasmar como que había diferencias entre la procuradora y la directora de persecución, Jenny Berenice y doña Miriam Germán. También lo vimos en la Defensoría del Pueblo y también lo vimos en la Cámara de Cuentas respecto a diferencias en aspectos técnicos y atribuciones del presidente. O sea, que eso, a ver si entiendo, esos sometimientos, esas denuncias, es para menguar las potencialidades de esos organismos del Estado. La denuncia obviamente tienen su mérito y obviamente escuchamos los audios y entendemos que las jóvenes tienen un caso, tienen una posición que se puede sustentar y que debe ser investigada sin que haya riesgo de que haya impunidad. Eso tiene que ser investigado hasta la última consecuencia. Pero también tenemos que valorar en el contexto en que ocurre todo esto y que también hay un riesgo, una probabilidad importante de que esto esté siendo instrumentalizado con fines de descalificar o no descalificar, sino de inhabilitar a una persona que es la que ha dirigido Pero hay una contradicción en lo que me dice. Si usted me dice que tiene fundamento, que hay argumentos suficientes y que tiene que llevar hasta las últimas consecuencias, sí. El que alguien se pueda beneficiar, eso es algo, digamos, lateral, colateral, porque lo importante es lo que usted ha dicho en principio. Si están los méritos, no importa quién se beneficie. Sí, no. Pero lo que queremos es que las cosas se lleven por separado y que no mezclemos las auditorías que están pendientes de salir y que quieren salir maquilladas con el tema de la situación personal que tiene el presidente de esa institución, que debe obviamente investigarse hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo lo dividimos eso entonces? Ahí es que está el reto. Ahí es que está el reto de cómo dividimos. Nosotros lo que tenemos que estar pendientes, nosotros como sociedad civil y la sociedad en general, en que esas auditorías que están ahí, que fueron denunciadas como parte de auditorías que se estructuraron de manera maquillada con la finalidad de que no mostraran lo que realmente ocurrió en materia de irregularidades, no salgan con esa condición. Eso es lo que importa, las auditorías. Eso importa e importa lo otro, pero tenemos que llevar las cosas por separado. Obviamente la investigación debe llevarse hasta las últimas consecuencias a título personal de la persona de cara a su responsabilidad personal. Ahora, la parte del Pleno, la responsabilidad del Pleno, que fue la que firmó en el último comunicado que hicieron público, esa responsabilidad constitucional que tiene la Cámara de Cuentas, no debe menguarse ni debe orientarse en materia de... ¿Pero quién estaría detrás de todo eso? De querer arrastrar, digamos, al Pleno de la Cámara de Cuentas a algo que es una acusación personal. Pues las acusaciones están dirigidas a una persona. Claro. ¿Y entonces por qué usted cree que se quiere arrastrar? Bueno, porque en la medida, las acciones, por ejemplo, de revisión de auditoría, la dirigen dentro del Pleno las personas que han tenido o que se ha verificado un compromiso con la institucionalidad, con la independencia, que son básicamente 3 de los magistrados. Y hay otros 2 que se le han identificado un compromiso. Que no tienen compromiso con la institucionalidad. Bueno, o que se le ha identificado compromisos o vínculos con gestiones pasadas. ¿Y quién determina quién tiene compromiso con la institucionalidad y la independencia y quién no? Participación ciudadana. El actuar conforme a las atribuciones de la ley, en actuar conforme a los intereses de que si eso está mal y tiene que revisarse, y la ley da la calidad de que se revise, porque se revisa. Pero conforme a las atribuciones de la ley, todos fueron puestos allí porque tienen las condiciones y las cualidades. O sea, ¿cómo ahora me dividen estos sí y estos no? ¿Cómo ustedes tienen esas condiciones y las cualidades generales por las acciones? Las acciones no definen. Las acciones de cara al compromiso y la institucionalidad no definen.
Si yo tengo un compromiso, porque la procuradora actual fue electa ahí conforme a lo que dispone la Constitución y el anterior también fue electo conforme a lo que dispone la Constitución. ¿El presidente de la Cámara de Cuentas está ahí conforme a lo que dice la ley o está siendo atacado? Todos están ahí conforme a lo que dice la ley, pero las acciones de él como técnico están conforme a lo que dice la ley. ¿Y la de otros no? Aparentemente no, porque si yo te estoy presentando una valoración objetiva conforme a las atribuciones de la ley y si tú no la apoyas o no aportas una motivación objetiva de por qué tú no estás de acuerdo, entonces tú tienes otro compromiso. Pero las decisiones en la Cámara de Cuentas se toman en base a mayoría. En base a mayoría. Si la mayoría dijo que no, pues no. Sí, ahora mismo la mayoría está a favor de que eso se haga de manera como manda la ley y como corresponde. Entonces todo resultado de la Cámara de Cuentas será apoyado. Claro, no importa qué. Pero si en un proceso ya, una responsabilidad personal que tiene el presidente de cara a un posible delito, porque según las informaciones que se han publicado hasta ahora, aparentemente son acciones muy inapropiadas y muy lamentables, pero no parecen configurar un delito. Eso lo valorará obviamente la investigación. Si se deshabilita ese equilibrio, se rompe en favor de la institucionalidad. Y entonces ustedes, como Participación Ciudadana, ¿están de acuerdo con que se vaya a un juicio político al presidente de la Cámara de Cuentas, no a los demás integrantes, puesto que es un juicio a las, digamos, indelicadezas de él, por llamarlo de alguna forma, no del conjunto? Eso debe investigarse por el órgano correspondiente, que entendemos la Procuraduría, hasta las últimas consecuencias, y debe salvaguardarse la integridad de las personas denunciantes y el derecho que ellas tienen de reclamar. No, obviamente, que la Procuraduría investiga en tanto en cuanto se trate de asuntos penales, pero el Congreso Nacional tiene la responsabilidad en materia administrativa. Pero en materia administrativa entendemos que una sanción hasta sacarlo de ahí puede. Pero según lo que ha expresado la comisión dirigida por este señor, el diputado Genao, sí, él ha planteado que esas atribuciones de acoso sexual no le corresponden al Congreso, le corresponden a la Procuraduría. La de acoso sexual, pero la de la valoración ética o antiética y lo que le fue llevado, ellos debieron investigarlo. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que la Cámara de Cuentas y el Congreso, digamos, ha actuado correcto en este caso? Nosotros no tenemos claro si tiene el alcance de conocer ese caso puntual en materia de juicio político. Ahora, si se determina que lo tiene, el Congreso debe asumir su responsabilidad también y llevar a juicio político al miembro presidente o a los miembros que tengan cualquier tipo de responsabilidad y que estén dentro del alcance que debe conocer la comisión de la Cámara de Diputados en el marco de un juicio político. Bien, vamos a salir de ese tema porque es un tanto complejo y no quisiéramos que ustedes tengan en un momento dado que asumir una posición sobre algo que luego tengan que hablar. Pero vamos a salir de ese tema de participación ciudadana porque en un momento dado participación tendrá que asumir una posición dada y esperemos que lo asuma de la forma más transparente. Miren, presupuesto complementario todavía está en estudio. ¿Cuál es la valoración de ustedes sobre ese presupuesto complementario? Bueno, el presupuesto complementario nació con una debilidad en materia de violación a la ley con los fondos de educación, que se pretendió hacer una transferencia que no la prevé la ley. Independientemente de la ley se haya formulado con debilidades de cara a aspectos técnicos, es lo que dispone la ley. La ley dispone que no se pueden transferir fondos previamente designados a la partida de educación y eso tuvo una intención. ¿Y cuál es la posición de ustedes en torno a eso? No, la posición es que se respete la ley. Siempre nosotros nos vamos por el marco de la institucionalidad. Y el gobierno ha dicho que va a respetar la ley. Y el gobierno ha dicho que va a respetar la ley, por lo tanto entendemos que fue salvada, con esa intención que ha mostrado el gobierno, fue salvada esa situación irregular que pretendía mostrarse en ese presupuesto. Sin embargo, hay algo ahí que me gustaría su valoración. Por ejemplo, hay más de 160 escuelas que no han sido construidas porque se entregó el dinero, se ganó la licitación, se le entregó el dinero a los que ganaron, un 20%, pero no tenían ni los estudios de factibilidad, no tenían ni los terrenos, ni han devuelto el dinero. Eso representa un nudo que impide que el gobierno pueda hacer lo que tiene que hacer para hacer cenar ese déficit de aulas. ¿Cuál es la valoración de ustedes? ¿Qué se puede hacer con esos casos? Bueno, ahí hay una irregularidad
que puede tener una responsabilidad penal o una responsabilidad civil. Lo que corresponde a la institución, al gobierno, es aportar esas pruebas al organismo que corresponde, en este caso la Unidad Antifraude de Contraloría, para que verifique la parte administrativa y que se hagan las gestiones del lugar, para que se lleven tanto al reclamo civil, en caso de que sea un incumplimiento de contrato que se verifique, o al reclamo penal si se entiende sí, que... Sí, eso es lo que hay que hacer, pero Participación Ciudadana siempre estaba activa, fijaba posiciones sobre cosas, decía que nosotros fijamos posición constantemente sobre todas las cosas y apoyamos todas las... Sobre esto, ¿cuál es la posición fijada de ustedes? Que se investigue. Sobre esto, que se investigue. Esa es nuestra posición. ¿Usted entiende que debe ser otra? No. Yo entiendo que Participación era mucho más activa, más proactiva, y servía como de muro de contención y era un faro visor. Sí, pero ahora es como muy... que se investigue. Eso lo dice un ciudadano común. Que se investigue. Ustedes son un foro de pensamiento en donde asumen posiciones y dicen qué hacer. Sí, lo que pasa es que nosotros también somos una institución que no tenemos los recursos que pudiera tener tal vez la Contraloría, o que pudiera tener la Cámara de Cuentas, o que pudiera tener la Procuraduría para hacer una investigación y hacer una valoración objetiva de una situación. Ahora mismo nosotros lo que queremos es que esas instituciones funcionen, y eso es institucionalidad. Que esas instituciones hagan el trabajo objetivo y que determinen la responsabilidad y que esa responsabilidad tenga una consecuencia. Mira, históricamente, como le repito, Participación Ciudadana ha fijado posiciones respecto a temas como por ejemplo la delincuencia y la criminalidad. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen sobre esos flagelos en estos momentos? Nosotros hemos presentado estudios de hechos recientes de la criminalidad en la juventud y la incidencia de la delincuencia. Recientemente publicados en nuestra página, podrán consultarlos dentro de los estudios y publicados. Sí, pero dígame aquí cuáles son esas. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen sobre la delincuencia y la criminalidad en estos momentos? La delincuencia y la criminalidad se ha mantenido exactamente igual, o afecta a la población exactamente igual como la ha afectado en tiempos anteriores. Mantenemos las mismas olas de delincuencia, tenemos las mismas acciones limitadas de, por ejemplo, acciones paliativas temporales, de sacar, ¿cómo se llama esto? De las patrullas mixtas. Cuando hay una ola muy agresiva, esto lo apalea un poco, pero no se toman acciones de cara a el origen de la delincuencia, que es esas deficiencias que hay en los sectores más vulnerables y esa falta de oportunidades que tienen la juventud principalmente en esos sectores más vulnerables, que dejan desamparados a estos jóvenes y que son finalmente capturados por... O sea, lo que ha hecho el gobierno, digamos, el Ministerio de Interior y Policía, con esa reforma policial, con esa reestructuración, no ha servido para nada. Es que eso no ha avanzado con la celeridad que nosotros entendemos que debió avanzar. Ellos han tenido o han explicado que obviamente esto tomará un tiempo, pero en lo que ocurre, en lo que transcurre ese tiempo, tenemos la situación y tenemos la necesidad de que se tomen acciones. Y las acciones que se están tomando son las mismas que se han tomado históricamente, que han tenido los mismos resultados que se han tenido. ¿Qué cosas debemos hacer diferente? ¿Qué ustedes proponen? Invertir. Cuando se habla de priorizar en materia de seguridad, se habla de asignar recursos. Se habla de asignar se ha asignado bastantes recursos. Se ha asignado los mismos recursos que se ha asignado siempre, ni más ni menos. No se ha asignado más recursos. Ahora lo que se están haciendo es investigaciones, procesos de levantamiento, de diagnóstico para dar cursos, preparación a los diferentes agentes. Se está haciendo levantamiento en materia de los órganos de dirección de la policía para identificar cuál es la capacidad que tienen cada uno de los miembros. Eso lo vemos positivo, pero mientras tanto, la ola de la delincuencia sigue afectando a la población. Eso lo vemos a diario en las informaciones que nos llegan y en las estadísticas que nos llevan de los atracos, de los crímenes, robos y demás que ocurren constantemente a la ciudadanía. ¿A ustedes les importa, por ejemplo, lo que está pasando en el país respecto a Haití? O sea, ante la situación convulsa que se presenta en Haití, ¿cuál es la posición de Participación Ciudadana? ¿Qué debemos hacer? La posición de Participación Ciudadana, de cara al llamado que se hace a la comunidad internacional por parte del Estado Dominicano, nosotros la suscribimos. La comunidad internacional debe abordar, debe intervenir, debe. Y si no lo hace, ¿qué pasa? Bueno, si no lo hace, vamos a tener una situación compleja. Porque entonces no debemos nosotros hacer lo que nos corresponde hacer independientemente
de que llegue en la comunidad internacional? Es que nosotros tenemos recursos limitados para accionar de cara a la situación de Haití. Lo más que nosotros podemos hacer y que debe hacerse es controlar un poco la migración irregular en la frontera. Eso es lo más que nosotros podemos hacer. Pero de cara a la situación fundamental de Haití, lo que genera esa migración irregular, ¿qué nosotros podemos hacer? Nosotros con recursos limitados, ¿qué podemos hacer? Si me pregunta a mí, yo digo, si tenemos 56,000 guardias, la 3/4 parte debería estar en la frontera. Claro, pero eso es para controlar la migración irregular. Exactamente, pero eso es lo que nos preocupa a nosotros, la migración irregular. Pero es que hay una invasión pacífica programada en territorio dominicano. Entonces, ¿cómo se combate una invasión pacífica programada? Es que cada quien en su territorio. Por más guardias que se pongan ahí, esos guardias, por más guardias que usted ponga ahí, o su guardia con compromiso y con debilidades. ¿Cómo así? Explique eso. Bueno, todos sabemos lo que ocurre en la frontera en materia de tráfico, casi en toda la frontera del mundo, pero en esta en particular, en materia de tráfico de personas. Y obviamente, por más capacidad que nosotros coloquemos en la frontera, nosotros no vamos a tener capacidad de sellar la frontera completa. Eso no es posible. Aquí el problema original es la situación de crisis que vive el pueblo haitiano, que lo obliga a migrar. Y esa es la situación que debe resolverse y es la que República Dominicana no puede resolver. Y por eso hace un llamado a que se han intervenido en materia, ese país, ese Estado, se ha intervenido en materia de solucionar esos problemas estructurales. Y hasta que eso no ocurra, nosotros podemos hacer muchísimas cosas en materia de frontera que no van a ser suficientes. Mire, hay un déficit de aulas. Inició el año escolar y eso ha hecho que el gobierno, con un acuerdo con los colegios privados, algunos de ellos que habían quebrado, digamos, por la situación, utilice las aulas y pretende erogar unos $500 por cada estudiante para mantener. Algunos comienzan ya a alegar la posibilidad de que ese proceso no sea transparente. Me extraña que participación no fui de posición en ese. Eso todavía no hemos concluido en la investigación de cuál es la forma concreta, si estos $500 son mensuales, un pago único, si se va a hacer en efectivo directamente a la institución o si se va a hacer a la familia. Esa información no está clara y nosotros lo que estamos reuniendo la información para valorar cuáles son los riesgos que van a determinar las posibles acciones que riñan en materia del uso de los fondos públicos. Esa es la parte que nos falta complementar. ¿Y cuándo tendrían ustedes un informe? Tal vez la próxima semana, prontamente tendremos una información ya contundente respecto a eso. Y sobre la entrega que se pretende hacer también de bonos a las familias afectadas, ¿ustedes la favorecen? El mecanismo, obviamente, los bonos son necesarios para las familias afectadas. Lo que nos preocupa es que lleguen o no a las familias afectadas. Vimos denuncias recientes de un senador de Montecristi, me parece. Exacto. ¿Cuál es su valoración sobre ese caso en particular? Que se tomen los controles para evitar que eso llegue a las personas o que eso se utilice para beneficiar compromisos o para cumplir compromisos clientelares a personas que no lo necesitan. Y que esto efectivamente llegue mediante una base de datos que debe tener el SUBEN y que esto efectivamente llegue a la familia necesitada. Y hemos tenido casos recientes, por ejemplo, en la tarjeta Supérate, que están en proceso de investigación, sin embargo no hemos tenido una conclusión respecto a cuáles son las responsabilidades, cuáles fueron las debilidades que llevaron a que se produjeran. ¿Ustedes le dan seguimiento a eso? Totalmente. Mire, hay un tema al que ustedes siempre le han dado mucho seguimiento y, para ser honesto, ha sido parte fundamental en el desarrollo, en el fortalecimiento, que es el proceso de las elecciones. Pero vemos cómo el presidente de la Junta Central Electoral anda por ahí como un Sancho Panza peleando contra molinos de viento para que se aprueben las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Algo en la que se supone todos los partidos están de acuerdo. ¿Cuál es su valoración sobre y por qué usted cree que no se ha logrado aprobar algo que se supone que es tan trascendental para la vida? Nosotros hicimos visita tanto con esa misma preocupación, tanto al presidente de la Cámara de Diputados como al presidente del Senado y a la comisión que está conociendo estas leyes, y nos mostraron los avances que ellos tenían en materia de revisión, que habían concluido con el proceso de revisión de la ley electoral y que estaban en proceso de revisión de la ley de partidos, pero que habían sometido
esos borradores revisados para que incluyeran su comentario a los partidos políticos y no habían tenido respuesta de los principales partidos políticos, incluyendo el mismo partido de gobierno, y que no habían tenido respuesta. Y obviamente por eso hicimos un llamado que inclusive fue malintencionalmente denunciado por el vocero del Pero eso que usted me acaba de decir, perdóneme, evidencia que no hay como una cierta voluntad política. No hay una voluntad. Entonces, ¿qué usted cree que puede haber detrás de todo eso? ¿Por qué no quisieron los partidos que se corría algo que nos afectó a todos? Yo entiendo que hay oportunidades de cara a actividades o a hacer designaciones de personas de manera poco objetiva, poco transparentes, designaciones de utilización de recursos públicos y de financiamiento que ellos, todos los partidos en conjunto, pretenden mantener y que son de las piezas fundamentales que incluyen esta pieza legislativa. O sea que por beneficio propio de los partidos ellos no quieren aprobar las modificaciones. Esa es la voluntad que han mostrado y eso parece ser. Las explicaciones que no han dado es que no han recibido todas las, en las vistas que han hecho o en las consultas que han hecho ya de manera directa a los partidos políticos, no han recibido la retroalimentación. Y la posición que se fijó, que más que una modificación, era lanzar leyes totalmente nuevas. ¿Qué ustedes sugieren entonces? Nosotros lo que queremos es que esas propuestas que fueron aprobadas, que son las que tenemos, sean aprobadas en esta legislatura, preferiblemente antes de que concluya este año calendario, porque ya en el próximo año 2023 nosotros ya estamos en un año preelectoral donde van a iniciar los periodos de pre-campaña y necesitamos tener un marco legislativo que no sea el anterior, que ya vimos todas las debilidades y todas las inconstitucionalidades que presentaron. Ustedes tienen también un centro económico, un centro de pensamiento económico ahí en Participación Ciudadana. ¿Cómo evalúan ustedes la situación económica del país en estos momentos? Bueno, la situación económica del país, como se ha transmitido tanto por el Banco Central como por el Ministerio de Economía, es una situación de crecimiento, ha sido valorada internacionalmente y hasta ese punto o sea, ha sido así por los últimos 25 años. Lo que sigue siendo o que sigue faltando es que haya una redistribución de esa riqueza de cara a acciones concretas que lleguen a la población en general, principalmente a la población más vulnerable, que tienen bajos ingresos, que tienen bajas necesidades, que llegue a los servicios públicos de calidad y que un ciudadano común, que históricamente ha pasado de clase media, no tenga obligatoriamente que inscribir, por ejemplo, a su niño a un colegio, porque no puede. Pero esta situación de Fiona nos va a golpear mucho más. Sí, pero ya es una circunstancia puntual. Pero perdóname, una circunstancia puntual que implicaría, según estudios preliminares, una inversión de más de $3,000 millones encima de todo lo que tenemos. Claro. Pero hay fondos destinados en el presupuesto justamente para calamidades. Un 0.5% del PIB está destinado en el presupuesto para atender a calamidades de emergencia nacional y obviamente otros mecanismos de financiar que no deben comprometer ya el plan de desarrollo que debe tener un país, pero del desarrollo sostenible, el desarrollo real. O sea, no es invertir en educación en materia de infraestructura como se ha venido haciendo, sino invertir en diseño de un plan, de una currícula educativa que satisfaga las necesidades que tiene la población para ser competitiva, para aumentar sus ingresos cuando salga a la calle. Ese es el objetivo, ese debe ser la parte fundamental, la parte sustantiva. ¿Qué hará entonces, finalmente, una última pregunta, qué hará Participación Ciudadana para contrarrestar esa embestida mediática de que dice usted hay en contra de la Procuraduría para que los casos tengan que fluir conforme manda la ley? Mantenernos vigilantes y fijar posición. Eso es lo que nosotros hacemos de cara a estos casos y llamar la atención a la ciudadanía en general para que se mantenga en conocimiento, para que se mantenga enterada de qué es lo que realmente está ocurriendo cuando ocurren estos actos mediáticos, cuando ocurren estas situaciones mediáticas. Y así lo hicimos cuando ocurrió con la Procuraduría General, que se planteó una desinformación de cara a un supuesto conflicto y nosotros fijamos en una rueda de prensa
Nosotros fijamos... ¿Y van a fijar ahora sobre la Cámara de Cuentas? Cuando te concluya la valoración, aquí hay temas que tienen méritos en ambas partes, tanto la denuncia de la denunciante, la parte personal y la responsabilidad personal que tiene el presidente, y la otra situación que ya es institucional, que es la que nosotros queremos salvaguardar en todo esto, sin desmeritar, obviamente, la parte de la denuncia personal que tiene el presidente, que debe atender y que debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Bueno, para mí ha sido un inmenso placer tenerlo aquí en Participación Ciudadana. Digo, en verdad es al aire. En verdad es al aire. Espero que pueda venir próximamente cuando ya tengan posiciones sobre temas que el país necesite saber. Encantado, hermano. Siempre a la